¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La ministra de Electricidad, Elsie Parodi, reconoció que el gobierno analiza la posibilidad de eliminar el subsidio al gas. Lo dijo en el marco del relanzamiento del programa de cocinas de inducción. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. La meta es completar la venta de 3 millones de cocinas hasta 2023, pero aún tienen que invertir 670 millones de dólares en redes eléctricas. Con ese tema empezamos hoy. El evento contó con la participación de fabricantes y distribuidores de las cocinas a inducción que desde 2014, cuando se lanzó el proyecto por primera vez, solo han vendido 740.000 cocinas, de la meta que tenía el gobierno. 3 millones de cocinas, efectivamente fue una meta agresiva, pero porque en su momento no se tuvo una planificación adecuada, no una planificación técnica o una planificación de comunicación verídica. Pero para cumplir esa meta aún tienen que adecuar las redes eléctricas para que los hogares de los ecuatorianos cuenten con energía de 220 y financiar también la compra de las nuevas cocinas. En algunos sectores todavía no podemos avanzar en aquellos sectores que falta por regular. Ahí vamos a trabajar con los municipios para nosotros poder entrar a construir y a reforzar las redes de distribución. El gobierno de Lenín Moreno retoma el proyecto del gobierno anterior y su idea de masificar el uso de cocinas a inducción para eliminar el subsidio al gas. Ahora, en cuanto al subsidio del gas, sí, ese es un tema que se está conversando a nivel de gabinete y es una opción, no es nada oficial todavía, pero se está planteando porque es una manera de incentivar que ya todos cocinemos con inducción. Los fabricantes nacionales de 3 marcas aseguran que están en capacidad de producir hasta 1,5 millones de cocinas por año, pero según se conoce aún están en bodega miles de cocinas chinas que compró el gobierno anterior. Nosotros tenemos toda la capacidad disponible para abastecer el programa y la demanda como se venga dando. El proyecto de cocinas a inducción se relanza en el país, aunque no se han solucionado aún más de 2.000 denuncias de ecuatorianos que habrían sido engañados para comprar esas cocinas a inducción, muchos de los cuales no las pueden utilizar hasta el momento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda el juicio político al superintendente de comunicación Carlos Ochoa por incumplimiento de funciones. La lectura del informe empezó con 50 minutos de retraso. En más de 80 hojas, la Comisión de Fiscalización recomendó que Carlos Ochoa incumplió sus funciones como superintendente de comunicación y que por ende existen elementos que determinan su responsabilidad política. La presidenta de la comisión se basa en los siguientes elementos: modificación de la ley, la sanción por la modificación, el tema de Teleamazonas. Ha utilizado ese cargo fundamentalmente para vulnerar derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas referidos al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. El juicio fue presentado por legisladores de oposición y apoyado por 53 asambleístas. Ellos creen tener los votos para censurar y destituir a Ochoa en el Pleno. Esto, más que un juicio político, es la defensa de la libertad de expresión y la defensa de los medios de comunicación que han sido parte fundamental en las investigaciones, más que nada de los hechos de corrupción. Entre las recomendaciones también la comisión sostiene que se debe enviar la información recabada durante el trámite a la Contraloría y a la Fiscalía para que determinen otras responsabilidades. Tiene que ver con la publicación de las leyes que sufrieron una modificación que no debieron ser aceptadas en su momento por la autoridad y que debían ser devueltas para una modificación. Eso no ocurrió. Nosotros creemos que ahí debe haber una investigación profunda. Vemos tipos penales, vemos tipos administrativos que están ahí evidentes. La Comisión de Fiscalización ha iniciado un trámite sobre la situación de Gamavisión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo declaró nula la sanción emitida por la Superintendencia de Comunicación en contra de diario La Hora por el caso Página 12. El diario demandó a la Supercom por su pretensión de imponer la publicación de un artículo del diario argentino Página 12 en época electoral, después de haber sido sancionado junto con otros 6 medios por no publicar un artículo del medio argentino que se refería al ex candidato presidencial Guillermo Lasso. El tribunal dio razón a La Hora en que reproducir ese reportaje hubiera implicado incurrir en violación a la obligación que tienen los medios
de publicar información verificada, contextualizada y contrastada. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, no acudió a la Fiscalía para rendir un testimonio sobre el audio publicado por el fiscal general Carlos Baca. Además, se suman las voces al pedido de que renuncie a su cargo. En la Fiscalía General hubo hasta resguardo policial. José Serrano estaba citado a las 9:30, pero no llegó, a pesar de que fue él quien solicitó la semana anterior que se judicialice el audio que presentó el fiscal Vaca Mancheno. Están pidiendo que se judicialice, la Fiscalía está presente, está dando respuesta. Entonces colaboremos con la judicialización de este tema y aclaremos este tema. Se señalará en nuevo día y hora y se actuará conforme a derecho. El procedimiento judicial seguirá y este martes se espera se realicen las pericias sobre el audio. Cualquier persona que se crea afectada o se crea involucrada tiene que estar aquí presente a las 8. También deberá explicar a la Asamblea Nacional. Este martes analizarán el pedido del PSC sobre su comparecencia y la del fiscal general Carlos Baca. La bancada de Integración Nacional insiste en la renuncia de Serrano. No podemos admitir que en la Asamblea Nacional esté presidida por una persona que está conversando en audios con un prófugo de la justicia como es Carlos Poli. Mañana sería un día importante donde queremos ver de qué lado estamos los asambleístas. Si la Asamblea aprueba la comparecencia, esta se realizará dentro de los próximos 7 días y será ante los 136 asambleístas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Luego del informe semanal del presidente, continuamos con la información aquí en 24 horas. Los concejales de Quito, de Alianza País, se suman al pedido de que José Serrano renuncie a la presidencia de la Asamblea luego del escándalo de los audios develados por el fiscal Carlos Baca. Creemos que para tranquilidad del país, pero fundamentalmente para que el gobierno nacional, la propia Asamblea y nuestro movimiento político pueda actuar con mayor objetividad en esta evaluación de lo cometido, nosotros consideramos que el presidente de la Asamblea Nacional debe excusarse de su cargo para posibilitar a él que aclare la situación de los acuerdos y las conversaciones mantenidas y al resto de órganos del poder político, pero también a nuestro movimiento podamos actuar con las manos limpias y con absoluta transparencia en el combate frontal a la corrupción, tanto de funcionarios públicos como de las empresas privadas y personas privadas que se han beneficiado de ella. Tiene el mismo sentido, es un pronunciamiento político que lo hacemos como actores, representantes de la ciudadanía. Justamente está terminando en la sede de Alianza País en Quito la reunión del Comité de Ética del Movimiento, analizando el tema de los audios difundidos por el fiscal Carlos Vaca Mancheno que involucran a José Serrano, militante del movimiento oficialista. Ya mismo tenemos un contacto con las resoluciones de esta reunión. El Comité para la Reconstrucción del Terremoto podría estar entre los nuevos encargos a la vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña. Ella aún no lo confirma, pero en las próximas horas se haría público el decreto. Se trataba de la rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, pero se hizo una rendición conjunta, pues este es el ministerio del que estuvo enfrente antes de ser vicepresidenta. Pero hoy María Alejandra Vicuña además habló de los nuevos encargos que le hará el presidente Lenín Moreno. Anticipándose, prefirió no especificar si se trataba del Comité para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Pero sí dijo que hoy el presidente haría el anuncio. Sí, el día de hoy el presidente de la República hará público el decreto de las delegaciones de las funciones, así que no me quisiera adelantar, es el presidente el que tiene obviamente la responsabilidad y la potestad de anunciar cuáles son las funciones que me encomienda. Pese a ello, sí dijo que lejos de que la reconstrucción en Manabí se la encarguen para fortalecer el trabajo político tras el resultado de la consulta. Si esto se da, aseguró que son otras razones las que moverían la decisión del presidente. Más allá del trabajo político, es un compromiso del Estado ecuatoriano, en concordancia con ese compromiso que desde el Estado con los damnificados del terremoto el pasado 16 de abril se tiene. Un comité de la reconstrucción que no solo en materia de vivienda, falta todavía tareas pendientes en materia de reconstrucción sobre todo. Y también habló de otros temas coyunturales, de la aparición de nuevas glosas en contra de exfuncionarios del gobierno anterior y del pedido de Contraloría para que las investigaciones lleguen hasta el expresidente Rafael Correa. Nosotros hemos reiterado que el gobierno de todos ni persigue a nadie, pero tampoco encubre a nadie. Y dijo que quienes actualmente ocupan los cargos donde la Contraloría ha puesto la mira, también deben responder.
y todos los servidores públicos que hemos estado al frente de cualquier institución tenemos la responsabilidad de entregar los informes respectivos, de hacer los descargos correspondientes. En temas económicos, no adelantó que se venga un ajuste o aumentos de impuestos en el plan económico del gobierno, que aseguró se conocerá ya esta semana. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, compareció hasta hace minutos ante la Comisión de Ética de Alianza País. La reunión acaba de terminar y vamos por la información en directo a la sede de AP en Quito. Daniela Valencia, buenas noches, danos detalles. Buenas noches, compañeros en estudios, amigos televidentes. El presidente de la Asamblea, José Serrano, llegó aproximadamente a las 18 horas con 15 minutos aquí a la sede de Alianza País para comparecer ante la Comisión de Ética de este movimiento y esclarecer su participación en una llamada telefónica con el excontralor general del Estado, Carlos Polit. Serrano es acusado de supuestamente haber violado el artículo número 8 del Código de Ética de este movimiento y no haber actuado con honradez y honorabilidad en la toma de sus decisiones, además de una falta grave al artículo 84 por posiblemente haber actuado con corrupción al ser un funcionario público. Escuchemos las declaraciones de Serrano al salir de esta comparecencia. Estamos en la presidencia de la Asamblea, tenemos un mandato ciudadano de 2 años y obviamente en la medida en que efectivamente cumpla con mis obligaciones, cumpla con las facultades que tiene la presidencia de la Asamblea, pues téngalo por seguro que vamos a defender la institucionalidad del país y no prestarnos a ningún reparto ni de troncha ni de cargos en la perspectiva de ir hacia el caos y al mismo tiempo hacia romper con la democracia en nuestro país. Según el Código de Ética de Alianza País, Serrano podría ser sancionado por 2 vías. Una, ser separado de los derechos que tienen los adherentes permanentes de Alianza País por un lapso de 6 a 2 años o ser separado totalmente del movimiento. Recordemos que según la titular de esta comisión, Serrano tiene hasta el mediodía de mañana para presentar todas las pruebas de descargo. Con esta información regresamos con ustedes a estudios. Una buena noche. Gracias, Daniela. Y más de 160.000 hectáreas fueron concesionadas para actividades de exploración minera a partir de la prohibición presidencial existente desde el 11 de diciembre pasado. El Ministerio de Minería asegura que trabaja en la depuración del catastro minero. Con el proceso de entrega de títulos de concesiones mineras aparentemente suspendido por orden presidencial del pasado 11 de diciembre y sin un panorama claro para las empresas mineras en el Ecuador. Irónicamente, el sector de la minería parece tener un atractivo especial durante la última década, y de esto saben los activistas. Entre el 11 de diciembre y el 2 de enero del 2018 se inscribieron en el país aproximadamente 70.000 nuevas hectáreas de concesiones mineras. Al 28 de febrero del 2018, otras 95.000 hectáreas. Mauricio Gómez, experto chileno, sabe que el negocio de la minería va más allá de la explotación de yacimientos. Habla, por ejemplo, de una minería especulativa. Yo puedo decir que tengo un yacimiento que tiene 1 millón de onzas de oro. Y eso tiene un valor en el mercado. Y las acciones van subiendo, bajando y después se comercializan. Y ahí hay un riesgo de hacer minería especulativa. Pero, ¿por qué los intereses de grandes empresas mineras del mundo se han centrado en Ecuador sin que sea una potencia minera internacional? El negocio registra un movimiento inusual a través de la entrega de miles de concesiones que tuvo su auge durante la gestión del ministro de Minas, Javier Córdoba, separado del cargo por desobedecer una orden presidencial. Se había hecho alguna concesión que estaba pendiente en el trámite y el ministro no me había comunicado y tuvo que irse a su casa. La ministra encargada, Rebeca Illescas, prefiere marcar distancias con Córdoba y sobre la planificación de entrega de títulos mineros. Asegura que dicha planificación fue aprobada por el ministro de Minería de ese entonces y que se emitió los títulos correspondientes siguiendo el debido proceso de las concesiones antes señaladas. En la lista de empresas concesionarias de títulos mineros sobresalen, por ejemplo, SolGold con 77 concesiones, Cerro Quebrado con 17, Fortescue con 40, Gold Mindex con 12 y Newcrest con 37 concesiones. El caso de la empresa SolGold tiene 77 concesiones a su favor y títulos para más de 324.000 hectáreas.
empresa australiana domiciliada en Inglaterra, pero sus participaciones las cotiza en las bolsas de Londres y Toronto. A través de un no tan complejo sistema societario, SolGold ha logrado acaparar un importante número de concesiones en Ecuador. Su presidente es Ward Jason Thomas, quien a través de la página de SolGold promociona su proyecto minero en Ecuador como la nueva provincia minera. SolGold mantiene sus concesiones a través de 5 empresas de su propiedad: Carnegie Ridge Resource, Cruz del Sol, Exploraciones Novo Mining, Green Rock Resource y Valle Rico Resource. Todas aumentaron drásticamente su capital tras inscribir los títulos mineros concesionados por el Estado ecuatoriano. Y toda la referencia que se hace en la página web es cómo esta empresa cotiza en la bolsa de Londres, cotiza en la bolsa de Toronto. Se especula pues con las concesiones que se otorgan desde el Ministerio de Minería. Y todas registran la misma dirección en Quito. ¿Cómo y para qué opera esta estructura societaria armada por una minera internacional con empresas constituidas en Ecuador? Una empresa transnacional adquiere las acciones por $800, por el valor que se haya fijado en la primera constitución, y los resultados de exploración que tienen sobre esos títulos mineros se vuelve como una especie de valor agregado para esas empresas, y es sobre ese valor agregado que las empresas empiezan a lucrar en transacciones que además se realizan por fuera. Lo cierto es que una de estas empresas, Valle Rico Resource, ha comenzado a hacer los primeros estudios en San Miguel de los Bancos, y los habitantes de toda la zona de influencia encendieron las alarmas. Nos enteramos como siempre, ¿no? Bajo cuerdas. Cuando viene algún campesino, algún vecino asustado porque están entrando los ingenieros sin previo aviso. Solo en esta zona se han concesionado 14.000 hectáreas a la gigante australiana SolGold a través de Valle Rico. A pocos kilómetros de aquí nace el río Macas, que está dentro de la zona concesionada para el denominado Bloque San Miguel 2, con 3.276 hectáreas dispuestas para la explotación minera. Y esto moviliza a sus habitantes levantados en protesta. Quienes nacieron, viven y trabajan en esta zona hablan de los riesgos que supone la actividad minera. La actividad minera, como todos sabemos, utiliza para la extracción cantidad de explosivos. Estos montones de tierra, digamos, ya sacado el material, el oro que les interesa a las compañías, se amontona. Con los resultados de la consulta popular y la disposición presidencial de suspender la entrega de títulos mineros, el tema de la minería entra en un intenso debate que reclama transparencia. Fausto Yepes, 24 horas. Otro tema preocupante, un arte de pesca cuestionado mundialmente por su alto índice de pesca incidental, amenazaría especies protegidas en la Reserva Marina de las Galápagos. Autoridades reconocen que, aunque lo llaman por otro nombre, se trata del palangre. La actividad es justificada por ser un plan piloto. Advertimos imágenes fuertes. Esto ocurrió 4 años atrás en uno de los tantos intentos por introducir el denominado empate oceánico modificado en las Islas Galápagos. El resultado, una tasa de captura incidental o pesca no deseada del 11.25%, un punto más de lo permitido. De los 603 animales capturados, 366 fueron tiburones y 86 mantarrayas, todas especies vulnerables y protegidas. Entonces el proyecto fue rechazado, pero no por mucho. Hace un año se experimenta nuevamente dentro de la Reserva Marina. Y las novedades no demoraron. Hace 2 semanas este lobo marino fue encontrado con un anzuelo en su boca en Islas Plaza Sur. Que estaba con un anzuelo, y un nylon de un anzuelo típico de palangre. Fue muy difícil sacarlo. Meses atrás, este joven fue encontrado herido en Punta Espinosa, Isla Fernandina. Me llamó mucho la atención porque prácticamente yo pensé que era un caso separado, algo muy raro, ¿no? Pero conversando con compañeros ya nos dimos cuenta que se estaba volviendo muy frecuente esto de encontrar animales con anzuelos. Y los casos continúan. Un pelícano en Tagus Cove, al oeste de Isabela, y un tiburón en Gordon Rocks. Si yo veo lobos con anzuelos ahorita en las playas, ¿cuántos lobos cayeron con anzuelos que no llegaron a la playa y se quedaron atrapados en el arte?
Javier Romero es biólogo marino de profesión y fue director del Instituto Nacional de Pesca en 2006. Él explica que la situación es preocupante, o al menos debería ser así. El palangre de profundidad o no de profundidad o el normal tiene una alta incidencia de pesca incidental en el mundo entero. Es el gran problema de ese arte pesquero. Hace casi un año el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Pesca, el sector pesquero artesanal de Galápagos, el Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno son parte del proyecto de evaluación de artes de pesca experimentales para la captura sostenible de peces pelágicos grandes en la Reserva Marina de Galápagos. El experimento intenta probar la eficacia de un empate oceánico modificado, que según se explica en el documento, es una línea madre que está atada a boyas. De ella cuelgan otras líneas de pesca conocidas como reinales y en su extremo inferior cuentan con un anzuelo provisto de carnadas. A mi concepto es igual, si es un tipo de palangre. Y no solo lo dice quien trabajó para la Fundación Charles Darwin y ahora para Sea Shepherd. Las mismas autoridades reconocen que el empate oceánico modificado es un palangre, algo que está prohibido en Galápagos, pero se justifican. El Pleno resuelve permitir esa valoración con fines investigativos. Sí, es un arte muy parecido. De hecho, esta no sería la primera vez que se pretende introducir este arte de pesca aquí en la Reserva Marina de Galápagos. Contando con el de ahora sería el 6º intento. El primero fue en 1997. ¿Por qué se permite, luego de tantos estudios, que siga un estudio tras otro? El sector pesquero defiende el proyecto. El empate oceánico modificado mejorará sus capturas. En estos 8 meses lo que más hemos pescado en la pesca objetivo, que es el atún. Y sobre los animales protegidos, víctimas del experimento. O sea, está en una incógnita eso, porque ¿cómo puedo decir son de acá o no son? Bueno, hay distintos tiburones. Eventualmente pueden caer. Por cierto, quienes fungen también como veedores del éxito del proyecto es el sector pesquero, el principal impulsor. El ratón cuidando el queso. Con cámara de Marco Villamar en Santa Cruz, Galápagos, Joana Ramos, 24 horas. La ministra de Justicia defendió las condenas del 30S como una decisión judicial y dijo que a su criterio no caben juicios de repetición. Esto mientras los sentenciados hablan de fraude procesal. El sargento Arcos fue uno de los tantos sentenciados por el 30S. Cumplió 3 años de condena en prisión y ahora, tras las declaraciones de quienes fueron parte del correísmo, dice que se confirma lo que todos sabían. Este es un show, este es un sainete diabólico de Correa. Esto explica, se conoce ahora por una pelea al interno. Y todos estos años, y toda la gente que estuvimos presos, ¿dónde estaba el presidente de la Asamblea? ¿Dónde estaba Carlos Poli? Recién ahora, como se pelean los compadres, comienzan a salir la verdad, que la verdad ya sabíamos hace mucho tiempo atrás. Fue el sargento Arcos quien reclamó de cerca al expresidente, como consta en las imágenes, pues dice que este fue instigar e incitar y que en todo momento pudo irse. Tras salir a Panamá, Fabián Arcos regresó al país luego de lo que califica como un linchamiento y persecución mediática del régimen y después de que Correa lo llamara cobarde. Son los más cobardes, ¿no? Cuando tienen la fuerza, hacen abuso de la fuerza, ¿no? Cuando tienen que responder por sus acciones, huyen. Cuando se entregó, cumplió su condena en la cárcel de La Tacunga. Del mismo modo, son muchos los policías que llevan años presos, que cumplen sentencias de 12 años por un intento de magnicidio que aseguran. Finalmente, se confirma que nunca ocurrió, como lo dijeron los hasta hace poco correístas. Han indicado y están presentando documentación de que fueron forjados todos esos documentos. A su criterio hay fraude procesal y lo sentenciaron injustamente. Al respecto le consultamos a la ministra de Justicia. Son temas judiciales, en verdad es ahí en donde esto encontró la resolución, la que haya correspondido de acuerdo a las pruebas que se hayan presentado, lo que haya iniciado Contraloría o lo que de su parte resuelva, si es que es el caso, hacer la Asamblea, son temas ajenos a lo del Ejecutivo. Hoy más que nunca se ratifican en sus pedidos de indulto y dicen que cabe la amnistía. Quienes pagaron cárcel no descartan juicios contra el Estado. Sí amerita un juicio de repetición. Es la única fórmula que tenemos los que hemos sufrido, a los que nos han hecho tanto daño. Ante la admisión de la responsabilidad, en muchísimos de los casos, inclusive ante el reconocimiento de la responsabilidad, no considero que haya cabida a una determinación de este tipo. Con la verdad del supuesto show, pedirán libertad para quienes están presos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Este mes concluye el plazo para la declaración del impuesto a la renta de personas naturales cuyos ingresos en 2017 superaron los $11.290. El Servicio de Rentas Internas anunció que este año por esta recaudación aspira a obtener ingresos cercanos a los $200 millones.
El tiempo se agota para que usted, si es persona natural, declare su impuesto a la renta del periodo fiscal 2017. El trámite lo deben realizar todos quienes durante el año pasado tuvieron ingresos superiores a los $11.290. La fecha máxima para la declaración empieza el 10 de marzo para los contribuyentes cuyo último dígito de la cédula es el 1, el 12 de marzo para los que tengan el 2 y así hasta el 28 de marzo para los que tengan el 0. Si los empleadores no proporcionan tampoco la información de los ingresos anuales de sus colaboradores, tampoco podremos darles ese servicio de declaración sugerida. Es decir, estarían afectando a sus colaboradores al no poder contar con este servicio. El SRI por este rubro espera recaudar cerca de $200 millones y se proyecta que más de 650,000 personas realicen sus declaraciones. Sin embargo, hasta el momento apenas un tercio de los contribuyentes que están obligados a hacerlo han cumplido con el trámite. De ahí que el funcionario recordó las multas por no declarar. En promedio va a tener un recargo de 4% por mes o fracción de mes. Durante el ejercicio anterior, el SRI recibió más de 162,000 solicitudes de devolución del impuesto a la renta, lo que significó un desembolso superior a los $96 millones. Para el cumplimiento de la obligación, el Servicio de Rentas Internas dio a conocer algunas mejoras y facilidades al contribuyente, tales como aplicaciones para exoneración del impuesto a la renta para personas con discapacidad igual o superior al 30%, deducción de gastos por concepto de arte y cultura, organización y patrocinio de eventos artísticos, entre otros. Para las personas jurídicas o sociedades, el plazo para que declaren el impuesto a la renta culmina en abril. Joana Ramos, 24 horas. El jueves anterior dijimos que los maestros jubilados llegaron hasta la Asamblea Nacional para reunirse con la Comisión de Fiscalización y el ministro de Trabajo para resolver la situación de 500,000 docentes afectados por la falta de pago de sus jubilaciones desde 2008. Ante ello, el ministerio aclara que no se trata de 500,000 maestros, sino que hasta la presente fecha ha receptado 23.004 expedientes de pago por concepto de jubilación, de los cuales ya han sido atendidos 11.666 casos. Y agrega que en lo que va de 2018 ejecuta el pago de 4.489 compensaciones jubilares, de los cuales 2.674 corresponden a educación y 1.328 a salud. En el año 2018 hemos pagado $244.138.000 a 4.489 jubilados. Estamos conversando con el viceministro de Finanzas y ya estamos ubicando para seguir pagando 100 millones más. ¿Es suficiente? Todavía no, pero seguimos. Vamos a seguir, compañeros, no lo duden ni por un momento. Ese fue el compromiso del presidente, pagarles a todos y a todos se les va a pagar. En 20 días estará listo el informe de la Dirección de Aviación Civil sobre las muertes de los 2 menores de edad en la pista del aeropuerto Guayaquil. Se busca determinar responsabilidades de la aerolínea y de la concesionaria de la terminal aérea. La Dirección General de Aviación Civil emprende una investigación propia sobre lo ocurrido con los 2 jóvenes que murieron al intentar viajar hacia Estados Unidos de forma clandestina en el tren de aterrizaje de un avión comercial. Al momento, un equipo de la entidad tiene en sus manos más de 20 horas de videos de las cámaras de seguridad que se ubican en la pista de aterrizaje de la terminal. Hasta las últimas consecuencias para determinar cómo nos vulneraron la seguridad del aeropuerto acá. El concesionario tiene la responsabilidad de todo el perímetro del aeropuerto y luego en la parte interna, digamos, del aeropuerto donde estaba parqueado el avión, ya entra una responsabilidad del operador aéreo acá. Además, se investiga también al personal de la concesionaria del aeropuerto y de la aerolínea. Estamos revisando las bitácoras. Estamos entrevistando a las personas, hasta el momento han sido entrevistadas 20 personas, nos faltan 15 personas más. Y determinadas las responsabilidades, se advierten sanciones económicas y otras más graves. Llegamos a determinar que sea el operador. Una sanción grave, la más grave, puede llegar hasta la suspensión del permiso de operación. La información levantada será parte de un informe que se anuncia estará listo en 20 días. Y justamente de ese informe dependerá las acciones que se tomen en el aeropuerto de Guayaquil para evitar que sucesos como este se repitan. Lo importante para nosotros es determinar en dónde estuvo la falla y exigir a la concesionaria que esa falla sea remediada. Pero es bien difícil impedir que alguien que esté decidido
a violar algo, lo haga, por más seguridad que usted tenga. En el caso de que los informes detecten la complicidad del personal de Taxa, los involucrados serán separados de la empresa y se los entregará a las autoridades. Y de ahí, asegura, exigirán un proceso de depuración. Carlos Acoto, 24 horas. Y están bajo custodia policial los 2 mexicanos que tripulaban la avioneta que se accidentó en la isla Puná, en Guayaquil. Se presume que la aeronave transportaba sustancias sujetas a fiscalización. Hay una persona al otro lado del río, mi compañero ya la tiene, está bien. La avioneta con matrícula mexicana se siniestró en una camaronera de la isla Puná, cerca de las 3 de la tarde de este domingo, exactamente en el sector de Matorrillos. No tenía plan de vuelo, sin identificación, y por eso fue alertada la Fuerza Aérea y Aeropolicía. Hay 2 mexicanos heridos, entre ellos el piloto Luis Joel Aguirre, quien fue detenido en junio del 2003 en el operativo Galaxia, que ejecutó la Policía Antinarcóticos en las provincias de Los Ríos, Guayas y Azuay, mediante la cual logró desarticular una importante organización internacional de narcotráfico, conformada por el hoy herido, junto al ciudadano Telmo Remijo Castro, alias El Capi, ex miembro de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Donoso en nuestro país era el nexo directo con el cartel de Sinaloa, en asocio de Wilmer Emilio Sánchez, quien según informes de la Policía Nacional, era responsable de la implementación de 5 laboratorios para conversión de drogas, ubicados y destruidos por la policía entre mayo de 2010 y abril de 2012. Estos 2 ciudadanos eran los mayores proveedores de droga para la organización mexicana, utilizando para esto avionetas que llegaban a nuestro país, procedentes de México y Centroamérica. Llama la atención que el piloto mexicano que aquella vez cayó junto a esta organización esté libre, pese a haberle dictado 15 años de prisión. 5 años después, está nuevamente en tierras ecuatorianas, por lo que la Policía Antinarcóticos presume que esta avioneta llegó a Ecuador a fin de ser cargada con droga. Estamos haciendo las verificaciones pertinentes con la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Las evidencias de esta operación de búsqueda y rescate fueron entregadas a las autoridades competentes para fines legales. Catalina García, 24 horas.